Educación, vídeos educativos para pequeños aprendices. ¿De qué están hechas las cosas? Bienvenidos, pequeños aprendices. En el vídeo de hoy intentaremos resolver la pregunta de qué están hechas las cosas. Para ello, reflexionaremos sobre el concepto de materia, clasificaremos la materia según su composición, definiremos los estados de agregación, determinaremos el concepto de densidad. Además, realizaremos un experimento para comprender todos los conceptos que hemos visto y os animaremos a realizar unas actividades. ¿Te quedas con nosotras? Empezamos ya. Materia. La materia es todo lo que ocupa un lugar en un espacio. Por ejemplo, este libro es materia, ya que ocupa un lugar en un espacio. Tú y yo también somos materia, ya que ocupamos un lugar en un espacio. Clasificación de la materia. ¿Cómo dividimos la materia? Si la materia está compuesta por un solo tipo de molécula, la materia es una sustancia. Y si está compuesta por más de un tipo de molécula, la materia es una mezcla. A su vez, las sustancias y las mezclas también se dividen. Si la sustancia está formada por un solo tipo de átomo, será un elemento, pero si la sustancia está formada por diferentes tipos de átomos, entonces será un compuesto. Las mezclas también se pueden dividir. Si no es uniforme en composición y en propiedades, será una mezcla heterogénea, pero si es uniforme en composición y propiedades, será una mezcla homogénea. Así pues, el esquema general de la clasificación de la materia según su composición quedaría así. Vamos a ver unos ejemplos. Como ya sabemos, los elementos están formados por un solo tipo de átomo y por tanto serían todos los elementos que aparecen en la tabla periódica. Por ejemplo, el oro que es AU, el cobre que es Q, el oxígeno que es O, etc. Por otra parte, los compuestos están formados por varios tipos de átomos. Algunos ejemplos son el agua, H2O, la sal común, la acetona, etc. En cuanto a las mezclas, sabemos que si su composición y sus propiedades son uniformes, son mezclas homogéneas. Son mezclas homogéneas la leche, el vino, el bronce, etc., ya que no diferenciamos de las sustancias que están hechas. Si la composición y las propiedades no son uniformes, entonces son mezclas heterogéneas. Algunos ejemplos son la sopa, la madera, la carne, el mármol, etc. Estados de agregación. Los tres estados de agregación son sólido, líquido y gaseoso. Por ejemplo, cuando hervimos agua y se evapora, está en estado gaseoso. Cuando bebemos agua, está en estado líquido. Y cuando congelamos un cubito, está en estado sólido. La temperatura es clave en los estados de agregación, ya que si la variamos, la materia podrá cambiar de estado. Por ejemplo, si ponemos un cubito en una olla y calentamos, el cubito pasará de estado sólido a estado líquido y posteriormente de estado líquido a estado gaseoso. Exacto. En el momento en el que el agua pasa de estado sólido a estado líquido porque aumenta la temperatura, se conoce como punto de fusión. Es decir, en el momento en el que el hielo se derrite y se transforma en agua, es el punto de fusión. Pero eso no es cosa de momento, ya que puede durar segundos o incluso minutos, dependiendo de la temperatura. Cuando el agua pasa de estado líquido a gaseoso por un aumento de la temperatura, este momento se conoce como punto de ebullición. Observa esta gráfica. La línea de abajo marca el tiempo y cuanto más a la derecha, más tiempo ha pasado. La línea de la izquierda marca la temperatura y cuanto más arriba, más temperatura. Esta gráfica muestra cómo un cubito de hielo pasa a derretirse, por tanto, a estado líquido, y seguidamente pasa a estar en estado gaseoso, es decir, vapor de agua. Siguiendo la gráfica y sabiendo en qué estado se encontraría en cada momento, ¿dónde situarías el punto de fusión? ¿Y el de ebullición? Ten en cuenta que el punto de fusión, como hemos dicho antes, es cuando una sustancia pasa de estado sólido a líquido, y que el punto de ebullición es cuando una materia pasa de estado líquido a gaseoso. Así pues, ¿dónde has situado los puntos de fusión y de ebullición? La solución es esta. Si lo has hecho correctamente, dínoslo en los comentarios. Densidades. La densidad de una sustancia es la masa contenida en la unidad de volumen. Más fácil, podríamos decir que es lo que pesa una sustancia. Es importante saber que la densidad dependerá del estado de agregación en el que se encuentre la materia. Por ejemplo, ¿cómo serán las densidades de una sustancia en estado gaseoso? ¿Altas, intermedias o bajas? Exacto, bajas, ya que se expanden hasta ocupar todo el volumen del recipiente y son muy difíciles de recoger.
¿Y cómo serán las densidades de una sustancia en estado líquido? ¿Altas, intermedias o bajas? Exacto, intermedias, ya que ocupan la parte baja de los recipientes y son un poco difíciles de recoger. Y para acabar, ¿cómo serán las densidades de una sustancia en estado sólido? ¿Altas, intermedias o bajas? Exacto, altas, ya que tienen una forma fija y muy recogida. Un ejemplo, tenemos una piedra en estado sólido, agua en estado líquido y el aire en estado gaseoso. Si metemos una piedra en un vaso de agua, podremos comprobar las diferentes densidades. La piedra se va al fondo del vaso, ya que tiene una densidad alta. El agua se queda encima de la piedra y debajo del aire, ya que tiene una densidad intermedia. Y el aire está por encima del agua, ya que tiene una densidad baja. Así pues, podemos concluir que el estado sólido tiene una densidad alta, que el estado líquido tiene una densidad intermedia y que el estado gaseoso tiene una densidad baja. Experimento 1. La densidad y mezclas homogéneas versus heterogéneas. Vamos a recopilar todo lo que hemos aprendido en el vídeo de hoy y vamos a realizar un experimento. Para realizarlos necesitaremos los siguientes materiales: 4 vasos que pueden ser de plástico o de vidrio, agua a temperatura ambiente, 1 o 2 cubitos de hielo, aceite a temperatura ambiente, una cuchara, sal y pimienta. En primer lugar, vamos a coger un vaso y le vamos a echar aceite dentro, más o menos 1/3 del vaso. Seguidamente vamos a añadir agua al vaso que lleva aceite. ¿Qué está pasando? Pues que las densidades son diferentes. El aceite tiene una densidad menor que el agua y por ello se sitúa encima. Podríamos decir que el agua pesa más y, por tanto, vemos el agua abajo y el aceite arriba. ¿Se trata de una mezcla homogénea o heterogénea? Efectivamente, es una mezcla heterogénea porque diferenciamos las sustancias, el aceite y el agua. En segundo lugar, cogemos otro vaso y le añadimos agua. Seguidamente cogemos un cubito y lo ponemos en el vaso. Antes hemos dicho que los sólidos son más densos que los líquidos. Entonces, ¿cómo es que el hielo en estado sólido flota? Esto es porque el agua, cuando se congela, tiene una densidad menor y como pesa menos, flota. En tercer lugar, cogemos los 2 últimos vasos de agua. En uno de ellos pondremos agua y una cucharadita de sal. Mezclaremos hasta que la sal se disuelva. En el otro pondremos agua y una cucharadita de pimienta. Mezclaremos. En el primer vaso observamos cómo la sal se ha disuelto y se ha formado una mezcla homogénea. Sin embargo, en el segundo vaso no se ha disuelto la pimienta. Es una mezcla heterogénea. Ahora que ya has visto el experimento, también lo puedes realizar en casa y puedes contestar a las preguntitas que te hemos dejado en la descripción del vídeo. Y bueno, pequeños aprendices, hasta aquí el vídeo de hoy. En la cajita de descripción también encontraréis el enlace a unas fichas de ejercicios para que podáis consolidar todos vuestros aprendizajes. Muchas gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.